Clama a mí y yo te responderé. Esa es una de las promesas de Dios hacia nuestras vidas en la Biblia. Sin embargo, hoy en día hemos dejado de lado el clamor delante de Dios. Hoy en día nos hemos olvidado de clamar a nuestro Padre Celestial cuando nos encontramos incluso en algún apuro. Hay ciertas posturas y posiciones de la iglesia que difieren en cuanto a este tema de clamarle a Dios por ayuda. Por un lado, tenemos una postura dentro de la iglesia que dice que nosotros debemos aceptar toda la voluntad de Dios, lo cual es cierto. Pero cuando ellos dicen que debemos aceptar toda la voluntad de Dios, prácticamente están dando a entender que no importa la circunstancia que te pase, tú debes de conformarte con esa circunstancia. Tú no debes de clamar para que esa circunstancia clame. Esa es una postura muy rígida. Por otro lado, también tenemos otra postura, la cual es un poco más libre, incluso un poco con más libertinaje, en la cual dice que tú puedes declarar, que tú puedes clamar y que tú puedes pedir lo que tú quieras, lo que a ti se te antoje, y que tú nada más tienes que declararlo, porque en tu boca hay poder para hacer declaraciones, y que lo que tú digas con tu boca, que eso se convertirá en una realidad. Esa es una postura completamente extrema. No podemos venirnos al extremo de no clamar, pero tampoco podemos irnos al extremo de pretender que nosotros tenemos la autoridad para decretar y para decir lo que nosotros se nos pegue la gana, como si nosotros fuésemos Dios. La Biblia enseña algo completamente diferente. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3, donde Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra clama en el hebreo es una palabra que se llama kará. La palabra kará significa llamar a gran voz a alguien por su nombre. Pero en este caso específico, Dios dice, clama a mí. Nosotros debemos de llamar a Dios. Nosotros debemos de clamarle el favor a nuestro Dios. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el rey David, el cual escribió 75 salmos. Más del 50% de los salmos escritos por el rey David son salmos en los cuales él clama a Dios por el favor de Dios. Él estaba clamándole a Dios por misericordia. Él estaba clamándole a Dios para que le ayudara a vencer en la batalla. Él estaba clamándole a Dios para que le ayudara a ocultarse de los enemigos. Él le clamaba a Dios para que le ayudara a no ser alcanzado por los enemigos. Él le clamaba a Dios por toda circunstancia en su vida. Cada vez que el rey David se encontraba en una dificultad, cada vez que el rey David quería hacer algo positivo para el pueblo de Israel, el rey David se acercaba a la presencia de Dios y clamaba delante de él y de esta forma recibía respuesta. Podemos encontrar a un pueblo de Israel que en cada circunstancia difícil que tuvieron también clamaron a nuestro Dios y nuestro Dios en su misericordia respondió al clamor de ellos. Podemos encontrar el ejemplo de un Abraham clamando a favor de Sodoma y Gomorra, específicamente por su pariente Lot. Pero él clamaba a nivel general por toda aquella descendencia de personas que había, por esa generación de personas que se encontraban en ese lugar. El clamor de Abraham fue escuchado delante de Dios y Dios le dio una respuesta clara. Dios rescató a su pariente Lot de la destrucción que vino sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Entonces nosotros podemos ver en la Biblia cómo cuando clamamos a Dios, verdaderamente Dios va a darnos una respuesta. El Señor en múltiples ocasiones nos da la salida a nuestras circunstancias difíciles, a nuestro pecado, a través del clamor. Nosotros podemos encontrar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, como uno de los conocidísimos versículos que hay en Crónicas, donde dice, si clamare mi pueblo. Entonces Dios siempre nos está dando la opción para que nosotros podamos clamar delante de Él. Pero aquí es donde van a venir muchas personas que probablemente quieren ver esto sustentado también en el Nuevo Testamento. Por supuesto que en el Nuevo Testamento también tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la iglesia clamando por Pedro para que Pedro fuera liberado en aquella ocasión en que él fue apresado injustamente. Nosotros vemos la respuesta de Dios a aquella iglesia y aún Pedro tocando la puerta de la casa para que le abrieran, porque los ángeles lo habían hecho salir de la prisión. Nosotros nos damos cuenta entonces que el clamor sigue estando vigente, pero claro que tenemos un soporte bíblico para creer y para acreditar lo que estamos hablando en este día. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice que si nosotros clamamos a Dios conforme a su voluntad, Él va a concedernos todas nuestras peticiones.
En el siguiente versículo dice que nosotros entonces sabemos que vamos a tener la respuesta de parte de Dios a todas nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nosotros no tenemos la autoridad de decretar por nuestra propia cuenta sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, para que entonces en ese mismo orden nosotros podamos clamarle a Dios por su respuesta, por su favor, por su misericordia. Hoy en día la iglesia ha parado en el clamor. Hoy en día la iglesia ya no quiere clamar delante de Dios. La cuestión con clamar es que no es una oración normal. La oración de clamor es una oración en la cual tú tienes que desgarrar tu corazón delante de Dios, en la cual tú tienes que realmente clamar por su ayuda, en la que realmente tú tienes que entender que Dios es quien va a ayudarte y el único que puede darte la respuesta para lo que tú estás buscando en ese momento. No hay una manera distinta que nosotros podamos obtener respuesta de parte de Dios si no es a través de un genuino clamor orientado, obviamente, en la palabra de Dios. Debemos entonces conocer la palabra de Dios para que podamos conocer entonces cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para la iglesia, y entonces poder levantar un verdadero clamor. Es ahí cuando nosotros vemos a un apóstol Pablo clamando también por la iglesia. Es cuando nosotros vemos a los apóstoles de la iglesia primitiva que clamaban delante de Dios. Toda la iglesia primitiva clamaba delante de Dios. Hoy día nosotros hemos dejado el clamor a un lado. Necesitamos volver al clamor. Necesitamos volver a la presencia de Dios. Necesitamos entender que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios que sigue amando a su iglesia, que Dios es un Dios que sigue amando a sus hijos, que el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles delante de la presencia de Dios. Es decir, el Espíritu Santo conoce el genuino método para poder llegar a la presencia de Dios y obtener ese favor de Dios. No es por un misticismo, no es por una magia, tampoco es abracadabra. No significa que hay unas palabras específicas, que tú tienes que repetir una oración específica y que si tú dices estas palabras específicas, entonces vas a tener estos específicos resultados. No, no funciona así. La Biblia dice que el que cree en Dios es necesario que crea que le hay. Es decir, nosotros debemos demostrarle a Dios que tenemos nuestra confianza puesta en Él a través del clamor en su presencia. Cada vez que tenemos una circunstancia difícil en nuestra vida, no solamente personal, sino a nivel ministerial, nosotros debemos demostrarle a Dios que nuestra confianza está puesta 100% en Él. Y es momento de venir a Él y solicitar su favor, solicitar su ayuda, solicitar su protección. Entonces nosotros estamos demostrándole a Él que confiamos en Él, que realmente creemos que Él existe y dice que es galardonador de los que le buscan. Nosotros buscamos su presencia primeramente porque le amamos, pero porque sabemos que Él es real y que Él puede escuchar nuestras peticiones, que Él puede escuchar nuestro clamor. Si te interesa conocer más acerca de este contenido y quieres una enseñanza más profunda, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Dios te bendiga.